¿Sabías que un solo libro de la Biblia cambió para siempre la manera en que entendemos la fe y la libertad en Cristo? Hoy te voy a revelar los secretos escondidos en Gálatas, un libro tan poderoso que desafió a los líderes religiosos de su tiempo y sigue sacudiendo creencias hasta el día de hoy. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te sorprenderá, sino que te hará ver tu fe desde una nueva perspectiva. La historia detrás del libro de Gálatas es tan intensa como una película épica. Pablo, su autor, no solo fue un defensor apasionado del Evangelio, sino que se convirtió en el centro de una de las mayores controversias de la iglesia primitiva. Enfrentó a las autoridades religiosas, cuestionó leyes sagradas y proclamó una verdad que lo cambiaría todo. La fe en Cristo es suficiente para ser libre. Pero, ¿qué significa realmente esta libertad? ¿Por qué este libro generó tanta resistencia y sigue siendo tan relevante hoy? Acompáñame en este viaje por la historia de Gálatas y te aseguro que nunca volverás a leerlo de la misma manera. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún mensaje de fe y esperanza. Y déjanos tu comentario sobre cómo este mensaje ha tocado tu vida. El libro de Gálatas no es una simple carta, es un grito de libertad. En sus palabras encontramos una defensa apasionada de la gracia divina, una advertencia contra el legalismo y una invitación a vivir bajo la verdadera libertad que Cristo nos ofrece. Para entender su impacto, debemos conocer quién fue Pablo y qué lo motivó a escribir una carta tan radical. Pablo no siempre fue el apóstol que conocemos. Antes de su conversión, era un perseguidor de cristianos, un fariseo dedicado que consideraba que la ley de Moisés era la clave para la relación con Dios. Pero después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, su vida dio un giro total. De perseguidor pasó a ser el mayor defensor del mensaje de la gracia. Y cuando las iglesias de Galacia comenzaron a alejarse de este mensaje, Pablo no se quedó callado. La carta de Gálatas fue escrita con urgencia y autoridad. Pablo había fundado estas iglesias en su primer viaje misionero, predicando que la salvación es solo por la fe en Cristo. Sin embargo, después de su partida, llegaron falsos maestros, conocidos como judaizantes, que enseñaban que para ser verdaderamente salvos, los creyentes debían seguir la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión y las festividades judías. Este mensaje era peligroso porque contradecía la esencia misma del Evangelio. Si la salvación dependiera de cumplir la ley, entonces la muerte de Cristo no habría sido suficiente. Cuando Pablo se enteró de lo que estaba pasando, su reacción fue inmediata y contundente. Escribió Gálatas con un tono fuerte, directo y sin rodeos. No era solo un debate teológico, era una batalla por la verdad. Porque si los cristianos de Galacia aceptaban que la salvación dependía de seguir la ley, estarían rechazando la gracia de Dios y volviendo a una religión basada en reglas humanas. El mensaje de Pablo fue claro: la salvación es por gracia, no por obras. A lo largo de la carta, Pablo presenta un argumento irrefutable. Les recuerda a los Gálatas que su propia experiencia con Dios no había comenzado con la ley, sino con el Espíritu Santo. Les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No solo eso, sino que usa la historia de Abraham para demostrar que la justificación siempre ha sido por la fe, desde el principio de la historia de Israel. Pablo explica que la ley nunca tuvo el propósito de salvar, sino de mostrar la necesidad de un Salvador. Y aquí es donde entra una de las enseñanzas más revolucionarias de la carta. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.
Jesús tomó sobre sí el castigo que la ley demandaba y nos dio una nueva identidad. Esto significa que ya no estamos atados a reglas externas para intentar agradar a Dios. En Cristo somos hijos de Dios, adoptados y libres. Pero aquí surge una pregunta. Si ya no estamos bajo la ley, ¿cómo debemos vivir? Pablo responde con una idea poderosa. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir en el Espíritu. En otras palabras, no somos libres para pecar, sino libres para vivir en comunión con Dios. Por eso, en esta carta también encontramos el famoso pasaje sobre el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Este es el verdadero resultado de la libertad en Cristo, una vida transformada, no por obligación, sino por amor. Pero Pablo no solo habla en términos espirituales, también confronta a Pedro, uno de los líderes de la iglesia, porque en un momento cedió a la presión de los judaizantes y dejó de comer con los cristianos gentiles. Para Pablo, esto era hipocresía. Si la salvación es por fe, entonces no había razón para hacer distinción entre judíos y gentiles. Pablo escribe con tanta pasión porque sabe lo que está en juego. No es solo un debate teológico, es la diferencia entre la verdadera vida en Cristo y una religión vacía. Gálatas no es solo una carta antigua, es una advertencia y una invitación. Una advertencia para no caer en el error de pensar que debemos ganarnos el favor de Dios, y una invitación a vivir en la plenitud de la gracia, porque al final del día la fe cristiana no se trata de cumplir reglas, sino de vivir en una relación con Cristo. Gálatas nos desafía a examinar nuestra fe. ¿Estamos descansando en la gracia de Dios o seguimos intentando ser lo suficientemente buenos por nuestras propias fuerzas? ¿Estamos viviendo en la libertad que Cristo nos ha dado o seguimos cargando con cadenas que Él ya rompió? Este mensaje sigue siendo más relevante que nunca. En un mundo donde las personas buscan constantemente validación y perfección, Gálatas nos recuerda que nuestra identidad no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Así que la pregunta final es: ¿estás viviendo en la libertad de Cristo o sigues atado a la esclavitud de la religión? Porque la verdadera fe no es una carga, sino un regalo. Y ese regalo es para ti, hoy. Esta disputa se había convertido en una de las mayores amenazas para la unidad de la iglesia primitiva. Los judíos cristianos, aquellos que habían creído en Cristo pero que continuaban aferrados a la observancia de la ley mosaica, estaban promoviendo una idea peligrosa que solo aquellos que seguían las leyes de Moisés podían ser verdaderos seguidores de Jesús. Esto significaba que prácticas como la circuncisión, las leyes alimentarias y la observancia estricta del sábado seguían siendo requisitos para la salvación. Para Pablo, esta enseñanza no solo era un error, sino una distorsión total del Evangelio. En su carta explica que la salvación no se basa en la obediencia a la ley, sino en la fe en Jesucristo. Les recuerda a los Gálatas que la ley fue solo un tutor temporal, un guía que preparó el camino para la llegada de Cristo, pero que no tenía el poder de salvar. Solo a través de la fe en Jesús es posible recibir el perdón y la justificación ante Dios. Este conflicto no era solo teológico, también tenía profundas implicaciones culturales y sociales. Para los judíos, la circuncisión y las prácticas de la ley no solo eran normas religiosas, sino señales de identidad. Ahora, con la llegada del Evangelio, los cristianos gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, se encontraban con la presión de tener que adoptar estas prácticas para ser considerados verdaderos creyentes.
Pablo, al defender la libertad en Cristo, no solo proclamaba una verdad teológica, sino que estaba luchando por un cristianismo inclusivo, un evangelio que trascendiera barreras culturales y sociales. Hasta este punto, Pablo había defendido su apostolado, dejando claro que el mensaje que predicaba no provenía de los hombres, sino directamente de Dios. Sin embargo, su mayor prueba no vino desde fuera de la iglesia, sino desde dentro. Porque aunque los líderes de Jerusalén habían reconocido su ministerio, hubo un momento en que incluso aquellos que inicialmente apoyaron la gracia comenzaron a vacilar. Aquí surge una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando un líder influyente como Pedro comienza a comprometerse? ¿Qué significa esto para nosotros hoy, cuando aquellos que nos guían en la fe enfrentan la tentación de ceder a la presión? Pablo nos muestra que este no es solo un conflicto entre apóstoles, sino una lucha por mantener la gracia de Dios por encima de todo. Después de defender el Evangelio y confrontar a quienes querían imponer la ley, llega el momento de abordar la relación entre la fe y la ley. Porque si la ley no puede salvar, entonces, ¿para qué Dios la dio? ¿Es la ley algo malo? En su carta, Pablo responde con claridad: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta pregunta es crucial. Pablo les recuerda a los Gálatas que su relación con Dios no comenzó con la ley, sino con el Espíritu. Luego, usa el ejemplo de Abraham. Antes de que la ley fuera dada, Abraham ya había sido justificado por fe. Esto demuestra que la salvación siempre ha sido por fe, no por obras. Pero si la fe es suficiente, ¿por qué entonces Dios dio la ley? Pablo explica que la ley no fue dada para salvar, sino para señalar el pecado. Es como un espejo que refleja nuestra condición, mostrándonos nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos lleva directamente a Cristo, porque nos hace ver que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Sin embargo, muchos en Galacia seguían aferrándose a la ley como un sistema de salvación. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué hay cristianos que, aun conociendo la gracia, siguen atados a reglas externas? En su carta, Pablo usa una metáfora poderosa para responder. Habla de la adopción como hijos de Dios. Antes de conocer a Cristo, los creyentes eran como niños bajo tutela, sujetos a reglas, esperando el día en que alcanzaran la madurez. Pero con la llegada de Cristo, Dios nos ha adoptado como sus hijos, liberándonos del sistema de la ley y llevándonos a una relación directa con Él. Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí Pablo deja claro que nuestra relación con Dios no se basa en normas externas, sino en nuestra identidad como hijos. Sin embargo, a pesar de haber sido liberados, los Gálatas estaban regresando a la esclavitud de la ley. Pablo los confronta con un tono de desesperación. ¿Cómo es posible que después de haber sido libres vuelvan a los rudimentos débiles y pobres? Para Pablo, regresar a la ley era como volver voluntariamente a la esclavitud. Pero la libertad en Cristo no significa una vida sin propósito. Entonces, ¿cómo debemos vivir esta libertad? Aquí es donde Pablo introduce una de las enseñanzas más importantes de su carta. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir en el Espíritu. La libertad en Cristo no es libertinaje, sino un llamado a vivir bajo el dominio del Espíritu Santo. Por eso Pablo nos da un contraste claro. Las obras de la carne conducen a la corrupción: adulterio, idolatría, pleitos, envidias, iras.
El fruto del Espíritu Proto produce transformación, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Este es el verdadero resultado de la libertad en Cristo, una vida transformada, no por obligación, sino por amor, porque la fe no es una carga, sino un regalo. Y si realmente vivimos en Cristo, nuestra vida reflejará su presencia en nosotros. Gálatas es una carta que nos llama a examinar nuestra fe. ¿Estamos descansando en la gracia de Dios o seguimos tratando de ganarnos su favor? ¿Estamos viviendo en la libertad que Cristo nos dio o seguimos aferrándonos a reglas que ya no tienen poder? La libertad en Cristo no es solo una enseñanza teológica, es una realidad que cambia nuestra manera de vivir. Porque al final del día, nuestra relación con Dios no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Y esa es la verdadera libertad. Vivir en la plenitud de su gracia, sin miedo, sin culpa, sin cadenas. La libertad en Cristo es mucho más que la ausencia de reglas. Es un llamado a vivir de acuerdo con el Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos vivir de una manera que refleje esta libertad? ¿Qué significa realmente ser guiados por el Espíritu? Pablo nos lleva a lo más profundo de este tema en su carta. Afirma con contundencia: Cristo nos hizo libres, pero también nos advierte: estad firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir bajo el Espíritu y no bajo los deseos de la carne. Pablo hace un contraste claro entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne incluyen la inmoralidad sexual, la idolatría, la enemistad, los celos, la ira y la discordia. Todas estas actitudes destruyen la vida del creyente y lo alejan de Dios. Por otro lado, el fruto del Espíritu es completamente diferente. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Este es el verdadero testimonio de la libertad cristiana, una vida transformada por el Espíritu Santo, no por la ley, no por el esfuerzo humano, sino por el poder de Dios obrando en nosotros. Pero vivir en el Espíritu no significa que nunca caeremos en pecado. Significa que vivimos en un proceso continuo de transformación, cada día más cerca de la semejanza de Cristo. La vida en el Espíritu es un llamado diario a permitir que Dios cambie nuestra manera de pensar, de actuar y de sentir. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo se ve en la práctica una vida guiada por el Espíritu? ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria para manifestar el fruto del Espíritu? Pablo no deja esta pregunta sin respuesta. En el siguiente capítulo nos enseña que la libertad cristiana no es solo una cuestión personal, sino que impacta nuestra vida en comunidad. Porque vivir en el Espíritu no es algo que hacemos solos. Como creyentes somos parte de un cuerpo, y Pablo nos muestra cómo debemos relacionarnos unos con otros dentro de la iglesia. Pablo empieza con un llamado poderoso. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Aquí Pablo nos da una clave crucial. Cuando alguien cae, no debemos condenarlo, sino restaurarlo con humildad y amor. Esto es lo que significa vivir en comunidad, no ignorar el pecado, pero tampoco destruir a quien ha tropezado. La restauración debe hacerse con gracia, paciencia y mansedumbre. Pablo refuerza esta enseñanza con una instrucción aún más profunda. Llevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto nos recuerda que nadie está llamado a caminar solo en la vida cristiana.
Cada uno tiene su propia responsabilidad ante Dios, pero también somos llamados a ayudarnos mutuamente. Aquí, Pablo introduce el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este es un principio espiritual inquebrantable. Si llenamos nuestra vida con deseos egoístas, con orgullo, con envidia y con pecado, cosecharemos destrucción. Pero si sembramos para el Espíritu, es decir, si buscamos a Dios, si vivimos en santidad, si cultivamos amor y servicio, cosecharemos vida eterna. Aquí Pablo nos deja un mensaje clave. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La vida cristiana requiere perseverancia. A veces sembramos, pero no vemos frutos de inmediato. Sin embargo, Pablo nos asegura que Dios recompensa a aquellos que permanecen fieles. Aquí es donde el Evangelio se vuelve real y práctico. No se trata solo de creer en la libertad en Cristo, sino de vivirla diariamente. Y esto nos lleva al cierre de la carta, donde Pablo nos deja una reflexión final sobre lo que realmente importa. Porque la libertad en Cristo no es solo externa, sino interna. Es una libertad que transforma nuestra manera de ver la vida, nuestras relaciones y nuestras decisiones. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino ser libres de la culpa y de las cadenas del pecado. Si alguna vez has vivido bajo la presión de cumplir con expectativas ajenas, si alguna vez has sentido que no eres suficiente o que no puedes alcanzar los estándares que otros imponen, Pablo tiene un mensaje para ti. No somos justificados por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Este es el corazón del Evangelio. Esta es la verdad que Pablo defendió con su vida, y este es el mensaje que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Porque hoy, igual que en tiempos de Pablo, muchos intentan imponer reglas y expectativas que nos alejan de la verdadera libertad en Cristo. Nos dicen que debemos hacer más para ser aceptados por Dios. Nos hacen sentir que no somos lo suficientemente buenos. Pero Pablo nos recuerda que Cristo ya hizo todo lo necesario. No vivimos para ganar la aprobación de Dios. Vivimos porque ya somos aprobados en Cristo. Así que la verdadera pregunta es: ¿estás viviendo en la libertad que Cristo te ha dado o sigues cargando con cadenas que Él ya rompió? Porque la fe en Cristo no es una carga, sino un regalo. Y ese regalo es para ti hoy. Esta enseñanza es igualmente relevante para nosotros hoy. Nos estamos dejando atrapar por las tradiciones modernas, aquellas que nos imponen estándares de éxito, imagen o comportamiento, o estamos viviendo en la libertad de Cristo, esa que nos llama a agradar a Dios y no a complacer a los hombres. Porque vivir en la libertad en Cristo y manifestar el fruto del Espíritu no es fácil. Es un desafío, pero también es el único camino hacia una vida transformada. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos caminando en el Espíritu y no en las obras de la carne? Esta es la pregunta clave que nos lleva a la última sección de la carta, donde Pablo nos muestra cómo estas verdades se aplican en la vida en comunidad, en el apoyo mutuo y en la manera en que llevamos las cargas los unos de los otros. A lo largo de Gálatas, Pablo nos desafía a vivir una fe que no depende de nuestras obras, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la presión de las expectativas ajenas? Como si nunca fueras lo suficientemente bueno, como si siempre faltara algo para que Dios realmente te aceptara. Gálatas tiene una respuesta clara para ti: la libertad en Cristo.
no se basa en tus méritos, sino en la gracia de Dios. A través de este libro, Pablo nos llama a romper las cadenas de una religión vacía y a abrazar la verdadera libertad que solo Cristo puede ofrecer. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo puedes experimentar esta libertad hoy? El mensaje de Gálatas desafía la religiosidad y las tradiciones humanas. Desde el inicio de la carta, Pablo confronta a aquellos que querían imponer reglas, como la circuncisión o la observancia de la ley mosaica como requisitos para la salvación. Con firmeza declara: la fe en Cristo es suficiente. Y este no es solo un concepto teológico, es una verdad que debe transformar profundamente nuestra manera de vivir, porque la libertad en Cristo significa que ya no estamos bajo la esclavitud de la ley, sino que somos hijos de Dios. Somos libres del peso de la condena, libres del dominio del pecado, libres de la necesidad de probar nuestro valor a través de nuestras propias fuerzas. Sin embargo, esta libertad también implica una responsabilidad. No se trata de vivir sin reglas ni propósito, sino de vivir conforme al Espíritu y no ser arrastrados por los deseos de la carne. Hoy, muchas veces, nos sentimos atrapados en la necesidad de encajar, de cumplir con expectativas, de demostrar que somos buenos cristianos. ¿Te has sentido alguna vez presionado por seguir ciertas normas, por hacer lo correcto solo para ser aceptado? Pablo en Gálatas te dice: rompe esos grilletes. Deja de intentar ser aceptado por tus propios méritos. Descansa en lo que Cristo ya ha hecho por ti. Este mensaje lo cambia todo. Uno de los momentos más poderosos de la carta es cuando Pablo describe el fruto del Espíritu. Nos muestra un contraste entre las obras de la carne, que llevan al caos, al pecado y a la muerte, y el fruto del Espíritu, que es la evidencia de una vida transformada. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no son el resultado de nuestro esfuerzo, sino de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es Dios quien nos transforma, no nuestra fuerza de voluntad. Por eso Pablo nos desafía: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí está la clave. No se trata solo de creer en la libertad en Cristo, sino de vivir de acuerdo con ella. Pero tal vez te preguntes: ¿cómo puedo hacer esto en mi vida diaria? La respuesta la encontramos en el capítulo final de la carta. Pablo nos recuerda que la libertad en Cristo no es solo individual, sino que impacta nuestra vida en comunidad. Nos dice: llevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto significa que no estamos llamados a vivir nuestra fe en aislamiento. Como cuerpo de Cristo, somos responsables unos de otros. Si alguien tropieza, lo restauramos con mansedumbre. Si alguien está pasando por una prueba, lo apoyamos y lo fortalecemos. Aquí Pablo nos introduce el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si sembramos egoísmo, indiferencia y pecado, cosecharemos destrucción. Pero si sembramos para el Espíritu, es decir, si buscamos a Dios, si servimos a los demás, si caminamos en amor, cosecharemos vida eterna. Pablo nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, sigue firme, no te rindas, tu fidelidad será recompensada. Este es el mensaje final de Gálatas. Nos llama a
Vivir con una perspectiva eterna, porque es lo que sembramos hoy tendrá consecuencias en la eternidad. Esto nos lleva a la pregunta más importante. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Estás viviendo de acuerdo con lo que realmente importa? ¿Estás usando tu libertad para glorificar a Dios? La libertad en Cristo no es una excusa para vivir sin propósito. Es un llamado a vivir con responsabilidad, con integridad, con pasión por las cosas eternas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, ¿qué pasos puedes dar hoy para vivir en esta libertad y reflejar el amor de Cristo a otros? Porque cuando entendemos que nuestra justificación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios, nuestra vida cambia para siempre. Podemos descansar en la paz, de saber que somos amados y aceptados, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Así que hoy te pregunto, ¿estás listo para vivir verdaderamente libre? Gálatas nos invita a trascender las reglas, las tradiciones humanas y las expectativas externas, y a centrar nuestra fe exclusivamente en Cristo, porque la fe en Cristo no es una carga, sino un regalo, y ese regalo es para ti hoy. Pablo enfatiza con claridad que la salvación no depende de nuestras obras ni de la observancia de la ley, sino de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Vivir bajo reglas humanas es una carga pesada, una esclavitud que nos ata a la idea de que debemos hacer algo para merecer el amor de Dios. Pero Cristo vino a liberarnos. La fe en Cristo no es una lista de normas que debemos seguir, sino una relación viva y transformadora con Él. Gálatas nos recuerda que la gracia nos da la libertad de vivir sin el peso de la culpa, sin la necesidad de buscar validación en los demás y sin la ansiedad constante de intentar cumplir con normas externas que nos alejan de la paz interior. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos vivir esta libertad de manera práctica? Porque la fe no se mide por cuán bien seguimos las reglas, sino por cuánto confiamos en Cristo y permitimos que su Espíritu nos transforme. Vivir bajo la gracia no es una excusa para hacer lo que queramos, sino un llamado a reflejar a Cristo en cada aspecto de nuestra vida. El fruto del Espíritu debe ser visible en nuestra vida diaria: amor, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Esto es lo que Pablo quería decir cuando habló de libertad. No una libertad para seguir nuestros propios deseos, sino una libertad que nos permite vivir como Cristo vivió. Ejemplo práctico. ¿Cómo aplicar el fruto del Espíritu en la vida diaria? Imagina que enfrentas una situación difícil en tu vida. Tal vez una discusión en el trabajo o en casa que igual te llena de frustración y enojo. Aquí es donde el fruto del Espíritu cobra un significado real. En lugar de reaccionar con ira o resentimiento, el Espíritu de Dios en ti te invita a actuar con paciencia, gentileza y mansedumbre. Esto es vivir en la verdadera libertad en Cristo. Porque cuando permites que el Espíritu Santo te guíe, ya no eres esclavo de tus emociones o impulsos. En lugar de dejar que la carne controle tus acciones, eliges vivir según los principios del Espíritu. No significa que no seremos perfectos, pero sí que, con la ayuda de Dios, podemos reflejar el carácter de Cristo, incluso en las situaciones más difíciles. Ahora bien, ¿qué áreas de tu vida necesitan la libertad que Pablo predica? Tal vez hay una carga que llevas, una expectativa que te has impuesto, una ansiedad que te roba la paz. Tal vez hay relaciones rotas, heridas del pasado o inseguridades que te impiden disfrutar de la libertad en Cristo.
Pablo nos invita a soltar esas cadenas y a permitir que la gracia de Cristo nos libere. Entonces, ¿cómo puedes vivir más alineado con estas enseñanzas hoy? La clave está en tomar decisiones diarias. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te guíe? ¿Estás cultivando más amor, paz, paciencia y bondad en tu vida? Si hay áreas en las que estás luchando, ¿qué pasos concretos puedes tomar para alinearte con el propósito de Dios? Al final de todo, la carta a los Gálatas nos deja con un llamado poderoso. Pablo lo expresa con firmeza. Para libertad, Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes y no volváis otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Este versículo no es solo una advertencia, sino una invitación, un llamado a vivir con una identidad transformada en Cristo. Ya no estamos atados a la ley, ni a la culpa, ni a la condenación. Cristo nos ha liberado para que vivamos una vida plena y abundante. Así que hoy quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué significa para ti la libertad en Cristo? ¿Hay algo en tu vida que necesita ser transformado por esta verdad? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te animo a compartirlo con otros. Juntos podemos ayudar a más personas a descubrir el poder de la verdadera libertad en Cristo. El impacto de Gálatas, un llamado a vivir bajo la gracia, la carta a los Gálatas, es un testimonio radical de lo que significa vivir bajo la gracia de Cristo. Pablo no solo desafía las tradiciones religiosas de su tiempo, sino también advive las nuestras. Nos invita a una fe que no se basa en las obras o en reglas humanas, sino en una relación personal con Cristo. Una relación que nos libera del pecado, de la culpa y de la presión social. La libertad en Cristo no es una licencia para hacer lo que queremos, sino un llamado a vivir con responsabilidad, amor y compasión. Es vivir guiados por el Espíritu Santo, porque la verdadera libertad no es vivir sin reglas, sino vivir alineados con el propósito divino. Cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, el fruto de esa transformación se manifiesta en nuestro carácter y en nuestras relaciones. El amor, la paz, la paciencia y la bondad se convierten en nuestra nueva identidad. Esta es la verdadera libertad. Una libertad que no solo cambia nuestro corazón, sino que también transforma a quienes nos rodean. Porque en Cristo ya no estamos definidos por reglas o expectativas humanas. Somos nuevas criaturas, libres para amar y servir sin el peso de la condena. Cristo nos hizo libres para vivir una vida de paz y propósito, sin la necesidad de buscar aprobación humana. La invitación de Gálatas es clara: vive como un hijo de Dios, refleja su gracia y comparte esta libertad con el mundo. Porque cuando vivimos en esta verdad, experimentamos el poder transformador del Evangelio. Y eso no solo cambia nuestra vida, sino que impacta a todos los que nos rodean. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas profundizar más en la libertad que Cristo ofrece, te invito a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitan esta libertad? ¿Cómo puedes comenzar a vivir más alineado con esta enseñanza hoy mismo? Déjame tus comentarios y reflexiones. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros, para que más personas descubran la verdadera libertad en Cristo.